La tarde estaba gris, el cielo nublado como presagio de lo que estaba por venir. Miguel se encontraba en su casa, sentado a la mesa, mirando hacia el jardín que siempre había observado como un lugar de paz, pero que ahora le parecía vacío, como su corazón. Todo a su alrededor parecía más silencioso, más distante, como si el peso de la decisión que debía tomar lo estuviera aislando de todo lo que conocía. Sus pensamientos no lo dejaban en paz. La carta de Sofía, que aún estaba en sus manos, pesaba más que cualquier palabra o promesa que pudiera haber hecho. Ella lo había dejado, no porque no lo amara, sino porque sentía que su amor no era suficiente para desafiar el destino. Él había creído que todo entre ellos era posible, que el amor podía superar las barreras impuestas por el mundo. Pero Sofía lo había dejado claro en su carta: Miguel, te amo, pero no puedo ser la razón por la que tu vida se destruya. No quiero que vivas bajo las expectativas de otros, ni ser la causa de tu sufrimiento. Esto no es lo que ambos merecemos. El peso de esas palabras lo aplastaba, lo dejaba sin aliento. ¿Cómo podía ella abandonar todo lo que habían construido juntos? Él había creído en ellos, en su amor, y pensaba que lo que sentían podía romper las cadenas que los mantenían apartados. Pero la realidad era otra, una dura y fría realidad que no dejaba espacio para sus sueños. Miguel sintió que su alma se desgarraba, pero al mismo tiempo, sabía que debía actuar, que no podía quedarse con los brazos cruzados. El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de sus pensamientos. Era su madre, con una expresión grave en el rostro, como si supiera lo que él estaba sintiendo. Con pasos lentos, se acercó a él y se sentó a su lado sin decir palabra. Sabía que la conversación que tenían pendiente sería difícil. Ella, como madre, siempre había estado al lado de Miguel, guiándolo y protegiéndolo de las dificultades, pero ahora veía que el hijo que había criado estaba enfrentando un conflicto interno que ella no podía entender del todo. «Miguel, ¿cómo te sientes?», preguntó, con una voz suave, pero llena de preocupación. Miguel la miró sin poder ocultar la tristeza en sus ojos. Sabía que tenía que hablar, que no podía seguir guardando sus sentimientos para sí mismo. «No sé qué hacer, madre. Sofía me dejó», su voz tembló, pero no podía dejar de expresar lo que sentía. «Ella no cree que yo pueda ser feliz con ella. Dice que no puedo seguir viviendo bajo las expectativas de la familia». Su madre, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en el estómago. Sabía que el compromiso con Renata, que la familia había planeado desde mucho antes de que él naciera, era una presión que Miguel no podía eludir fácilmente. Pero también sabía lo importante que era para él el amor de Sofía, aunque no lo dijera con palabras. «Miguel, tú tienes que comprender que esto no es solo sobre ti. Es sobre lo que nuestra familia ha construido a lo largo de los años. No podemos permitirnos perder esta oportunidad. Renata es el futuro que tu padre soñó para ti, y tú no puedes romper con eso tan fácilmente». Miguel sentía que esas palabras lo ahogaban, pero no podía quedarse callado. Ya no podía seguir viviendo en la mentira, ni seguir cumpliendo con expectativas que no eran las suyas. Sabía que estaba rompiendo con todo lo que había conocido, pero el amor que sentía por Sofía era más grande que cualquier obligación que le impusieran. «No puedo seguir este camino, madre. No puedo casarme con Renata si mi corazón está con Sofía. No puedo». Su madre lo miró, sorprendida y triste al mismo tiempo. El dolor de ver a su hijo luchar contra lo que ella consideraba el destino era demasiado grande. «Miguel, no sabes lo que estás diciendo. No entiendes lo que esto significaría para todos nosotros». Las palabras de su madre lo atravesaron como flechas. Él sabía lo que significaba para ella, para su familia, pero no podía seguir negando lo que sentía. Sofía no era solo un amor pasajero, ella era su vida, y no podía dejarla ir. Mientras tanto, Sofía se encontraba en su estudio, pintando con furia, como si cada pincelada fuera una forma de canalizar el dolor que la estaba consumiendo. Había recibido la carta de despedida de Miguel, y aunque sabía que era lo mejor para él, su corazón se partía en 1000 pedazos.
Cada vez que miraba los lienzos, veía su amor por Miguel reflejado en cada trazo, pero también veía el vacío que quedaba en su vida sin él. El amor había sido su salvación, pero también su perdición. Las paredes de su estudio estaban llenas de pinturas sombrías, de figuras solitarias que representaban el dolor de un amor perdido, de un futuro incierto. Un golpe en la puerta la sacó de su trance. Era Alejandro. Desde que había hablado con ella, su presencia había cambiado, y el aire entre ellos estaba cargado de tensión. Sabía lo que Alejandro quería decirle, pero no estaba preparada para escucharlo. No lo estaba. Sofía, necesitamos hablar. Su voz era suave, pero firme. Ella levantó la vista, buscando en los ojos de Alejandro algo que le dijera que todo esto pasaría, que las cosas no estaban perdidas. Pero solo encontró una mirada triste, llena de arrepentimiento. ¿Sobre qué?, respondió Sofía, con un tono de voz cansado, sabiendo que lo que estaba por decirle no cambiaría nada. Sé que te duele, Sofía. Sé lo que significaba para ti Miguel. Pero yo también te amo. Las palabras de Alejandro la golpearon como un trago amargo. Solo quiero que seas feliz. No quiero que te hagas daño siguiendo un amor imposible. Sofía se quedó en silencio por un momento, las palabras de Alejandro resonando en su mente. No quería escuchar lo que él tenía que decir, no ahora, no cuando su corazón seguía gritando el nombre de Miguel. Pero había algo en los ojos de Alejandro, una desesperación que no podía ignorar. No quiero que esto termine así, dijo Alejandro con una voz que temblaba. Lo hice mal. Te fallé, Sofía. Y lo sé. Si Miguel te ama de verdad, yo te ayudaré a estar con él. Lucharé para que no pierdas lo que ambos merecen. Sofía lo miró, sus ojos llenos de confusión, de dolor. No sabía qué pensar, ni qué sentir. Su amor por Miguel era más grande que cualquier otra cosa, pero Alejandro había estado con ella cuando más lo necesitaba, y su culpa le pesaba ahora. Lo sé. Pero, ¿y tú? ¿Qué pasa contigo, Alejandro?, preguntó Sofía, su voz ahora más suave, como si intentara comprender su propio corazón. Yo te amo, Sofía. Pero lo que más quiero es que tú seas feliz. Si tu felicidad está con Miguel, entonces haré lo que sea para que eso suceda. Siguiente capítulo. Miguel, decidido a no permitir que las decisiones de otros definieran su vida, salió de la casa de Alejandro con el corazón acelerado. No había vuelta atrás, ya había tomado su decisión. Buscaría a Sofía, no importaba lo que tuviera que hacer, no importaba cuán grande fuera el obstáculo. Él lucharía por su amor, porque su destino no estaba escrito por las promesas que su familia había hecho, sino por lo que él sentía en su corazón. Nada ni nadie lo detendría. Sofía era su vida, su razón, y no podía dejarla ir.